La sorpresiva intervención e intensificación de los controles por la aduana nacional mediante el COA provocó incertidumbre y molestia en los sectores gremial y transportistas en Cobija. Y 13 años trabajando con esto y nunca se ha tocado ni nunca se ha llevado a que la ley se cumpla, porque de la noche a la mañana vienen a imponernos a nosotros. Los gremiales insisten en ser víctimas de constante hostigamiento por los entes de control constituidos en este sector. Por un lado, la aduana, exigiendo facturas a sus productos internados. Si bien esta acción se encuentra regulada mediante normativa de control aduanero vigente, los gremiales confrontaron el control, aludiendo que a diferencia de los importadores, ellos solo son consumidores de estos, internando productos en cantidades mucho menores del interior del país. Al adquirir estos productos, los proveedores no les estarían entregando las facturas, condicionando su adquisición a la libre oferta y demanda. Esos grandes contribuyentes y esas miles de personas que venden mercaderías importadores no nos dan factura compañera. ¿De dónde vamos a inventar? No podemos fabricar factura, ninguna factura compañera. La presidenta, mi autoridad, vamos a elevar el informe a la autoridad correspondiente. Bien decía nuestro ejecutivo de los gremiales, se lo están trayendo problemas del interior, porque en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde que ellos traen mercadería, no les extiende factura. El problema de los transportistas a consecuencia del repentino control en zona franca se tornó un tanto más complejo. Un problema social se desató después de la repentina aplicación del Decreto Supremo 25933 del año 2000, donde se establece el régimen tributario, operativo y administrativo del funcionamiento de Sofra Cobija, en la que se dispone y reitera el ámbito de acción de Sofra y se delimita por entero al municipio capital, siendo el límite el kilómetro 19. ¿Por qué recién se acuerdan las autoridades de ponernos freno? Porque esta situación, desde que se creó la zona franca el año 1983, se ha circulado por todo el departamento. Ahora recién se acuerdan de la ley, del decreto. En ningún momento las autoridades o el gobierno municipal nos dijo: señor propietario de vehículo, usted no le conviene esta placa porque usted hace este servicio interprovincial o usted vive en el Sena o en Porvenir. En ningún momento nos manifiesta eso, más al contrario nos da a diestra y siniestra las placas de zona franca. Lo que la aduana va a hacer, como esta mañana hemos manifestado, es hacer una fiscalización sorpresa a las importadoras, porque las importadoras están sujetos a una ley, zona franca, a un decreto, entonces tienen que cumplir. Entonces, no nos olvidemos de que siempre hemos vivido en la ilegalidad los departamentos fronterizos, ¿no? Entonces hay que ir a cambiar. Estas normativas se han hecho de acuerdo a los intereses del momento, de ese momento. Las normas de regulación al interior siguen vigentes. Sin embargo, y a consecuencia del reclamo y las presiones del sector transporte, las autoridades buscan hacer modificaciones mediante un nuevo decreto supremo que flexibilice el tránsito de los vehículos a nivel departamental. O sea, ese decreto modificatorio contempla la circulación ya no simplemente hasta el kilómetro 19, sino todo el departamento. Cuando una movilidad quiere salir fuera del departamento, ahí ya funciona lo que es el Civitour. El honorable Galo Bonifaz dice a veces cosas que ni él mismo entiende, ¿no es cierto? Se supone que el programa Sofra es, según las disposiciones, Sofra es un recinto aduanero. La única que puede circular en el país es una mercadería que ha entrado legalmente. Y una mercadería que ingresa legalmente es con póliza nacional. Estos vehículos no han ingresado, o sea, han ingresado a un recinto aduanero, pero como Cobija el recinto aduanero circula dentro de ella y por costumbre es irregular, es ilegal, circula afuera. ¿Cuál es la solución? Prohibir a los comerciantes de aduana, comerciantes importadores que están registrados en Sofra Cobija, no otorgar a vehículos la póliza de Sofra, sino la póliza nacional. Para la admisión temporal de vehículos automotores dentro del perímetro del departamento de Pando, se establece que el plazo se extiende a la duración y vigencia de la zona franca Cobija. Ahora bien,
En cuanto al trámite y expedición de las placas de circulación Sofra-Cobija, queda terminantemente prohibido su otorgación a partir de la vigencia del proyecto de decreto a aprobarse. Se enviará una comisión a La Paz para seguramente defenderla, ¿no es cierto? Y ojalá que este diálogo que se ha abierto nos lleve pues a un camino de solucionar este problema que tenemos en la región. ¿Cuál es el rol de Sofra-Cobija en la definición de estos conflictos al interior de lo que se considera recinto aduanero? ¿Cómo encara el reto de una zona franca comercial e industrial? Los últimos días salió a la luz una serie de cuestionantes a la actual administración de Zona Franca Cobija. Bueno, varios sectores que han criticado, también algunos dirigentes de barrio en su momento, que supuestamente se beneficia muy poco al pueblo con el tema de Zona Franca, ¿no? Creo que no ha cumplido como debiera la Zona Franca comercial, no ha cumplido en la expectativa que tenían todos los sectores, estamos de acuerdo. Obviamente a todos los cobijeños, a todos los pandinos, porque no podemos permitir de que solamente la Zona Franca sirve para engordar a unos cuantos con el pago de los impuestos de Cobija y después no conozcamos qué se hace con el presupuesto acá en Cobija. ¿Dónde está el 0.05% que la Zona Franca en anteriores gestiones le pasaba a la prefectura y la prefectura le pasó a la Universidad Amazónica de Pando? ¿O es que ya no ingresa el presupuesto acá a Cobija? Entonces nos llama mucho la atención y es bueno y es importante además que los sectores sociales acá en Cobija, que el comité cívico, que las FEJUVE, que los comités de vigilancia, que los presidentes de barrio, que quienes vivimos acá en Cobija nos pronunciemos y digamos algo para que intervengan esta administración. Existe un recelo ante los cambios hechos mediante el Decreto Supremo 29744 de 2008, donde se definen cambios drásticos en el directorio. La administración pasa a tuición del Ministerio de Producción y Microempresa, quedando el ministro del rubro en la presidencia, y ya no así el prefecto del departamento, o en la actualidad el gobernador. En este decreto aparece el prefecto, que es el gobernador del departamento Pando, la alcaldesa del municipio de Cobija, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Producción y Microempresa y un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Era el ex prefecto, el presidente del directorio. Ahora no, ahora existe en representación de ministerio. Ministerio de Comercio e Industria, ¿no es cierto? Viceministerio, creo que de Impuestos, ¿no? Y algún otro viceministerio, 3 viceministerios. Y representación de Pando está el gobierno municipal de Cobija y el gobierno departamental, que somos parte del directorio. Quien preside es un viceministro de Industria y Comercio. Entonces está bien, me parece que debería haber participación. Pero ahora lo que existe es como manejo más del viceministro, ¿no? Que del directorio en conjunto. Pero la interpretación, la representación local también es importante. Y ahí estamos la alcaldesa y el gobernador. Por eso se debe fusionar, de trabajar en conjunto para tener éxito. La Cámara de Industria y Comercio queda relegada como miembro del directorio, quedando con 5 miembros, como presidente del Ministerio de Producción y Microempresa, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Gobernación de Pando y la Alcaldía de Cobija. El Decreto Supremo 29744, en su artículo 52, señala que el quórum se hará con 3 miembros del directorio. Las decisiones serán asumidas por el voto de 3, por lo que desde el 2008, aparentemente solo los 3 ministerios estarían definiendo y manejando el destino de Sofra-Cobija. Tenemos problemas, tenemos dificultades, porque el directorio se reunirá en La Paz con 3 personas del total de sus miembros. Así esté el alcalde o no esté el alcalde o el gobernador, este directorio se reúne periódicamente en la ciudad de La Paz con los 3 miembros del directorio justamente contemplado en este Decreto Supremo del Gobierno Nacional. Todo el radio urbano de Cobija se encuentra libre de pagar impuestos para diferentes actividades económicas. El único impuesto que se aporta al Tesoro General de la Nación es por concepto de utilidades. Sin embargo, este beneficio para ciertos sectores de la sociedad, que en esta capital ascenderían a 3.500 contribuyentes, no representa en lo más mínimo un aporte al Tesoro General de la Nación. Los 32 millones de bolivianos en 2012 por concepto de impuestos a las utilidades representa solo el 0,01% de aporte a la economía de nuestro país. Departamento que no ha
aporta al país. El aporte es mínimo que realiza el departamento Pando en el aspecto tributario. Entonces, ¿qué tan beneficiosa es Zona Franca Cobija para el desarrollo regional y su aporte a nivel nacional? El beneficio que ha traído lo estamos viendo y palpando todo el tiempo, ¿no? Independientemente de las obras del gobierno, todo lo que viene en infraestructura y todo ha sido por el empresariado privado. En 2018 fenece el plazo de funcionamiento de Sofra Cobija. ¿Qué ocurriría después de este tiempo? ¿Cómo debería responder Cobija y Pando ante el cierre de Zona Franca? ¿Qué pasa si lo suspende la Zona Franca? Por una parte es positivo, por otra parte es negativo. Positivo porque habría nuevos emprendimientos, habría una economía, si podemos llamar estable. Se beneficiaría, por ejemplo, la persona que no depende del comercio, de que no importa, de que no exporta. Esa gente se beneficiaría porque los costos comenzarían a regularizarse, si le podemos llamar de esa forma. El tema de la industrialización sería una buena alternativa. Sin embargo, existe el reto de consolidar una zona franca industrial. ¿Cuáles serían las aspiraciones? Pero la industria es fundamentalmente en lo que se basa es poder vender un mercado grande, y es todavía la dificultad que vamos a tener en los próximos años. Si no tengan la seguridad, las facilidades deben haber, deberíamos construir las facilidades, desde energía hasta el pago menor de impuestos, ¿no es cierto?, para atraer a esas empresas. Pero la dificultad que siempre ha existido es que no existe mercado para esas empresas. ¿Cuáles son las limitaciones? Pando está en condiciones de afrontar lo industrial. ¿Qué tan atractivo es invertir para las empresas privadas nacionales e internacionales en esta región? El tema que todavía es pensar en una utopía, mientras no se le dé seguridad jurídica, no va a haber industrias en Pando. Es muy difícil. La ley de inversiones todavía no está aprobada. Hemos subvencionado nosotros los pandinos con energía eléctrica a diésel, con motores a diésel y justamente con problemas en el tema de energía eléctrica. En Pando todavía no tenemos una buena vinculación caminera que nos conecta hacia el resto del país, que esté funcionando los 365 días del año, por ejemplo. En Pando no tenemos una buena agua potable, por ejemplo, que nos permita justamente viabilizar y nos permita justamente asentar ese tipo de necesidades, de servicios básicos que necesita el departamento Pando. Esos son los motivos y las razones que no hayan muchas empresas sentadas acá en el departamento Pando. Y otro de los motivos también es el tema de la seguridad jurídica, ¿no es cierto?